sobre cómo manejar el estrés en los tiempos de crisis que corren, ¿cierto?, por estos días, cómo manejarlos, cuáles son los principales síntomas. Conversamos ahora con Tomás Díaz, él es terapeuta, es biólogo también y es director del Centro Meridiano, un centro donde se trabaja con medicina china y acupuntura específicamente. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bárbara. Muy bien. Felices de tenerte por aquí, Tomás, con este ya más de un mes de manifestaciones, de violencia por todos los lados, ¿cierto? De no llegar a muchos acuerdos, las personas finalmente terminamos muy estresadas. Incluso hay personas que de repente están muy deprimidas. Me gustaría, primero que nada, que nos contaras qué es el estrés, cómo podemos identificarlo. Mira, es una, el estrés es una respuesta normal. O sea, tenemos que partir de la base de que estamos sintiendo una respuesta que está diseñada para que nosotros podamos responder frente a la dificultad, así de simple. Entonces, cualquier cosa nos estresa o nos puede estresar. Ahora bien, lo complicado en este mes que llevamos es que hemos estado frente a esta respuesta sostenidamente. Entonces aparecen síntomas que no son muy benéficos o no son muy beneficiosos. Nos hace dormir mal, tenemos insomnio, tenemos dolores musculares, tenemos sensación de intranquilidad, tenemos irritabilidad, tenemos más ansiedad, entonces empiezan a aumentar todos los síntomas asociados a este estado de respuesta frente al peligro en forma permanente. Eso sería el estrés entonces, como la respuesta al peligro. Claro, el estrés se define como una respuesta normal y natural frente al peligro. El problema está cuando este estrés es sostenido en el tiempo. ¿Qué es lo que nos ha pasado, digamos, en este mes? Claramente. ¿La angustia qué tiene que ver ahí? ¿Está relacionada con el estrés? Porque también nos toca escucharlo mucho, ¿no? Está relacionada cuando el estrés viene de un aspecto psicológico y cuando yo empiezo a pensar que viene algo que me puede dañar. En el fondo es una situación de estrés anticipatorio o anticipativo. Es un estrés que no existe, puede ser ficticio, pero es psicológico. En el fondo yo me empiezo a imaginar situaciones que podrían pasar y eso me apremia o me puede generar daño. Y genera exactamente los mismos síntomas que si el estrés fuera un estrés físico. Exactamente los mismos. Cuando el estrés es sostenido, ¿qué diferencia hay entre este estrés sostenido o un estrés de 1 o 2 días o de una situación específica? ¿Cuáles son los síntomas que lo diferencian? Los síntomas que lo diferencian son que empiezo a sentirme más apremiado y empiezan a dificultarse las funciones básicas, por ejemplo, las funciones sociales. Empiezo a sentirme más retraído o me cuesta relacionarme con el otro porque creo que el otro también me va a hacer daño. Empieza a afectarse más el dormir o la capacidad del cuerpo de descansar, relajarse y llevar este estrés a cero. ¿Bien? Ahora, la medicina china o la acupuntura específicamente piensa que este estrés es natural, pero debe llegar a cero en el dormir. Entonces, si estamos durmiendo muy mal, estamos logrando que este estrés no llegue a cero, sino que se mantenga en el tiempo. ¿Qué podría suceder en términos físicos con un estrés agudo y sostenido? En términos físicos, va a disminuir la oxigenación del cuerpo, va a aumentar la inflamación, va a aumentar de alguna forma el dolor y la tensión muscular. Entonces esos síntomas son buenos síntomas para tener como aviso de que estoy bajo un estrés importante, necesito hacer algo. Y una persona cuando vive un estrés muy grande y sostenido, como hemos comentado todo este rato, ¿podría llegar a enfermarse, por ejemplo? De todas maneras, ahora nosotros muchas técnicas de salud o terapias ponen al estrés como el gran causal de muchas enfermedades, principalmente porque genera finalmente una disminución de la respuesta inmunológica, una disminución de la circulación sanguínea, una disminución de varios parámetros que nos ayudan a estar saludables. Entonces la idea de todas las técnicas terapéuticas es poder recobrar esta capacidad que tenemos natural de mejorar nuestra circulación, de oxigenarnos mejor, de dormir y descansar mejor y de repararnos físicamente mejor. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacemos frente al estrés que hemos estado viviendo? Esa es una buena propuesta, una buena pregunta. Tenemos que hacer algo, ¿vale? La acupuntura propone ciertas técnicas como por ejemplo
presionar ciertos puntos en la oreja o ciertas técnicas de automasaje que pueden ayudar a que estos dolores o estas dolencias o este estado de estrés disminuya. Cuando hablamos del automasaje, ¿es algo que puede hacer cada uno en su casa? Claro. O sea, no es necesario ahí tener a un terapeuta para que No es nos necesario ayude. tener un terapeuta. Eso es lo bueno, que podemos presionar puntos o podemos aprender a encontrar puntos que nos duelan y masajearnos y con eso buscar un alivio momentáneo, pero un alivio fin y al cabo. ¿Y cuáles debieran ser como los puntos clave relacionados con el estrés para uno ir presionando y Hay buenos sanando? puntos en la mano, o sea, ¿Ya? el más común es entre el dedo índice y el dedo pulgar. O Si sea, es que encuentras un punto que duela, claro, ahí en está, el a esa centro, cámara. Ahí, claro, Tomás, ahí. entre A esa, medio a esa. puedes encontrar puntos que duelan, entonces presionar 20 segundos y respirar va a ser un buen tratamiento, puede ser un buen tratamiento, ¿no es cierto? O también buscar puntos en los hombros o buscar puntos en la base del cráneo. En la base del En cráneo, la ahí base del también. cráneo. Y ahí presionar y va a ir Presionar aliviando. o tratar de ir aliviando, presionar circularmente o también presionar circularmente el pecho, Ajá. también te puede aliviar a disminuir esos síntomas de estrés. Ahora, si viajamos al mundo de la acupuntura, ¿cómo la acupuntura puede ayudar en el caso del estrés? Y también me gustaría preguntarte, ¿puede ayudar también en el caso de otras, qué sé yo, sensaciones Dolencia, humanas, más que dolencias físicas, digamos, más bien emocionales? Claro, la acupuntura lo que hace es justamente ayudar a que el cuerpo mejore esta reparación o mejore esta recuperación. El cómo lo hace es mejorando la circulación sanguínea, fluye más sangre. Esto hace que aumente la oxigenación de los tejidos y por ende los tejidos se reparan más rápido. Esa es la propuesta que tiene la acupuntura. La acupuntura se basa en la punción de puntos muy específicos que hacen que el músculo se relaje. Entonces este relajo hace que me sienta mucho más relajado. Entonces, esta misma acción o efecto puedo usarla en muchas otras patologías. Patologías musculares, por ejemplo, tensión muscular, dolores de cabeza o dolencias deportivas, por ejemplo, que también existe el mismo mecanismo. O también puedo ocuparlo en algunas otras patologías, como por ejemplo patologías mentales o emocionales, donde la emoción o la psicología del paciente hace que esté más tenso, más agarrotado o aparezcan dolores. Pero podría ser que a través de la acupuntura también vayan sanando esas patologías mentales. Claro, lo que hace la acupuntura es ir directamente a la sensación o al síntoma. Lo que va a hacer es relajar el músculo, disminuir el dolor y eso va a hacer que el paciente se sienta mucho mejor. Y que baje la tensión o la Baje la angustia, lo tensión, que baje el sea. estrés y baje el síntoma de ansiedad. Tomás, y en toda tu carrera como acupunturista, ¿cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención de éxito en relación a ciertas enfermedades más bien mentales o situaciones emocionales? Mira, me llama la atención mucho la aparición de síntomas o patologías dadas por el estrés o dadas por el ritmo que vivimos hoy día. Entonces, la acupuntura funciona muy bien en el tratamiento de todas las dolencias musculares, pero también funciona muy bien en condiciones como, por ejemplo, casos de infertilidad o casos de problemas de fertilidad que son derivados muchas veces de un estrés sostenido en el tiempo. ¿Y tú has trabajado con casos exitosos de Claro, parejas que han en, tenido problemas de fertilidad y finalmente solo con la acupuntura terminan? claro, en nuestro centro nos dedicamos a apoyar a muchas parejas a alcanzar o mejorar su fertilidad y apoyar también a parejas que están teniendo tratamientos de fertilidad médicamente. ¿Y cómo es ese proceso a través de la acupuntura? Para entenderlo un poco Ese más, para que proceso a todos través de la conozcamos. acupuntura funciona a través de un diagnóstico de medicina china. Eso establece el, qué meridianos o qué puntos de acupuntura se pueden utilizar para mejorar la irrigación justamente del útero, de los ovarios y de todos los sistemas hormonales que entran en juego en la fertilidad. Ya, interesante. Es un lindo trabajo, además, Muy ese, buen de trabajo, todas sí, maneras. muy bonito. En términos físicos, también me gustaría preguntarte ahora, ¿cuál ha sido como el caso más complejo que te ha tocado? Casos complejos. Me es difícil acordarme de uno en particular, pero sí, en esta semana nos han llegado muchos lumbagos. Entonces, los lumbagos agudos, dolor lumbar agudo, funcionan muy, muy bien con la acupuntura. Ayudan mucho al paciente a salir de esa tensión o salir de ese dolor.
¿Qué le dirías a las personas que todavía no conocen mucho de la acupuntura y lo único que ven son estas agujas y mucha gente le da miedo y dice, bueno, me van a enterrar esta aguja, me va a doler, no me va a doler? ¿Qué les podrías decir a todos esos futuros pacientes que no saben bien de qué se trata? Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que la aguja no es lo más importante en el tratamiento. Lo más importante es el efecto que viene después de la aguja, pero la punción misma no debería ser un gran tema, no debería ser doloroso, no debería ser algo por cual no probar la acupuntura. O sea, la acupuntura tiene muchos otros más beneficios que solamente la punción de la aguja. ¿Y la punción realmente es algo Es bastante sutil? mínima, la aguja es muy, muy delgada, se ocupan todos los protocolos de asepsia y antisepsia, entonces es una técnica muy, muy segura en términos de dar alivio o buscar un alivio en alguna técnica. ¿Y qué pasa con esas personas, por ejemplo, que uno ve en la oreja de repente que le dejan las agujas puestas un tiempo? ¿Eso no es doloroso? ¿Cuánto tiempo puede además estar uno ahí con una agujita? Sí, es muy común y se ve bastante y por suerte se ha popularizado la técnica de auriculopuntura, que es una técnica que se ocupa solamente en la oreja. Por lo tanto, se pueden dejar puestos unas agujitas muy pequeñitas con parches y esos parches pueden mantener un efecto durante 2 o 3 días. Después de 3 días se pueden sacar o se pueden volver a utilizar o volver a poner los puntos en el fondo. Ajá. Tomás, y lo último que me Sí. gustaría preguntarte tiene que ver con el origen finalmente de la acupuntura. ¿Cómo se descubrió? ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo fueron los primeros trabajos desde la medicina china con esta terapia, con este tratamiento? Esa es una respuesta bien, bien incierta. Hoy día sabemos que la acupuntura tiene orígenes en la medicina china y la medicina china tiene orígenes desde hace 3.000 años. O sea, los primeros escritos, antiguamente en bambú, en rollos de bambú, datan desde hace 3.000 años de antigüedad. Eh, y se ha ido desarrollando y ha ido cambiando de acuerdo van cambiando los tiempos. O sea, hoy día me atrevería a decir que en Chile ocupamos una acupuntura muy chilenizada, muy dada las patologías que vemos hoy día. Mucho estrés, muchos problemas musculares, muchos dolores, mucho cansancio, muchas patologías mentales y emocionales. Ujú. Y lo último, entonces, como consejo también para las personas que nos están viendo, que están viviendo un momento de estrés, ¿cómo actuar frente al estrés también? Hay un par de tips que tú nos pudieras dar, además de estos puntos, ¿no? Que Sí, uno puede trabajar. sí, hay un dicho bien filosófico en la medicina china que dice que la cooperación tiene mucho más fuerza que la pelea. Entonces, si ves a alguien estresado, acércate, coopera, pregúntale qué le pasa, pregúntale si necesita ayuda y si necesitas ayuda, pídela. Eso es un buen consejo, acercarse, cooperar y estar juntos en esta etapa. Y lo segundo es reconocer que esta es una reacción normal y natural, o sea, normalizar el estado. Y lo tercero es moverse, movilizarse, intentar hacer ejercicio, intentar eh, recurrir a algún tipo de masaje o alguna técnica que te ayude a descansar y dormir mejor. Eso. Perfecto. Tomás, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Bárbara. Conversamos con Tomás Díaz, él es biólogo, terapeuta y es director del Centro Meridiano. Ustedes pueden seguir informándose con nosotros a través de emol.com.